Buenos días a todos. Veo que ahí está el reloj, entonces no tengo que preocuparme. Voy a tratar de dar o hacer algunos comentarios ciñéndome al tiempo. Un saludo a todos nuestros visitantes del exterior, a los visitantes a Bogotá, alcalde, bienvenida, alcaldesa. Y yo realmente pues fui como el primer sorprendido cuando me llamaron y me dijeron por qué no nos ayuda con una charla sobre qué es lo que está pasando en el sistema financiero internacional y cómo puede afectar realmente al sistema financiero locales y, de esa manera a las entidades regionales. Y eso es lo que voy a tratar de hacer muy rápidamente en esta presentación. Lo primero es que hay que reconocer que tenemos realmente un contexto internacional que ha venido cambiando de una manera muy rápida en los últimos años. En el año 2008, a raíz de la crisis financiera global de Lehman, empezó a presentarse un ambiente financiero internacional caracterizado por dos cosas: una gran incertidumbre y volatilidad. Todos los años, todos los analistas venían alertando, diciendo, hombre, aquí se vienen gestionando, se vienen presentando una serie de fenómenos económicos que pueden en algún momento desencadenar a una situación de volatilidad de los flujos de capital, de un menor crecimiento. Estamos dependiendo mucho del crecimiento de algunas economías y realmente pues lo que uno empezó a ver desde el año 2008 es que las economías desarrolladas dejaron de crecer y los que venían creciendo eran los países desarrollados. Latinoamérica logró superar afortunadamente esos problemas. Yo creo que los reguladores financieros, las superintendencias financieras, los gobiernos entendieron y conocían, tenían antecedentes muy cercanos de crisis financieras y eso ayudó para que los países de Latinoamérica, sin excepción, pudieran sortear esa dificultad sin tener mayores víctimas en el camino. Y de hecho, cuando uno mira series de crecimiento de crédito, lo que ve es que en nuestros países normalmente no hubo ninguna dificultad en cuanto a crecimiento de crédito. Y adicionalmente sucedió algo que ayudó muchísimo a que esa situación se lograra superar, y es que estábamos en una posición que lo mostró don Ricardo, fiscal, que permitió también hacer políticas anticíclicas. En Colombia en el 2008 hicimos política anticíclica muy efectiva en materia de vivienda, que hoy todavía se está haciendo y que se está, digamos, extendiendo a otras áreas. El beneficio de nuestros países, pues también ya se mencionó el superciclo del precio alto de los productos básicos y la enorme liquidez internacional de los bancos centrales internacionales, pues han ayudado también a que de alguna forma no hubiera unas restricciones en materia de liquidez y de endeudamiento para nuestros países. Sin embargo, pues lo que ya hemos visto es en este año una caída muy fuerte de los productos básicos. Yo les cuento que en el mes de octubre me reuní aquí, la Superintendencia Financiera, nos reunimos con la gran mayoría de analistas colombianos y además de firmas internacionales para que nos contaran cómo veían lo que iba a pasar este año. Si uno hubiera grabado esas conversaciones en el mes de octubre o noviembre a lo que ha sucedido hoy en día, pues francamente es un cambio realmente impresionante de las expectativas que había a lo que realmente ha sucedido con el precio del petróleo, con el precio del cobre, con el precio del zinc, con el precio del carbón, con el precio del oro, y que está afectando a todas las economías, digamos, de la región y también de los países en desarrollo. A eso se suma a que estamos viendo que la Fed necesariamente va a tener que empezar a apretar la política monetaria, o por lo menos cambiar el stance de la política monetaria. Y eso lo puede uno ver porque ya llegó prácticamente en los niveles de desempleo, llegó a unos niveles de
prácticamente de pleno empleo en Estados Unidos, lo que hace pensar que esa necesidad de estímulos monetarios, de liquidez, se está acabando. Y lo otro que uno ve es que la Comunidad Europea nada que crece, por más de que se tratan de resolver los problemas, la Comunidad Europea sigue sin crecer y China dejó de ser el gran motor de la economía global. Entonces, como digo ahí, ahora en suma tenemos más incertidumbre y más volatilidad. ¿Y qué es lo que uno ve? Ve un menor crecimiento en los países de la región. A lo largo del semestre se han ido cayendo muy fuertemente los pronósticos hacia la baja. Hay un choque muy fuerte, lo mostró Francisco, tanto en las cuentas externas y las fiscales. Colombia, digamos, particularmente tiene un choque muy fuerte por la caída de precio del petróleo, pero también los tienen los otros países que exportan básicamente commodities. Y algo que no se veía hace mucho tiempo, y es que la inflación volvió a ser una preocupación en la región. Durante muchos años habíamos dejado de hablar sobre temas de inflación, ahora la inflación volvió a ser importante. Brasil tiene una inflación que está bastante por encima de la meta, Colombia ayer anunciaron también está por encima de la meta, y en general, digamos, hay una situación macro con mucha incertidumbre en donde, como esté el sistema financiero, es fundamental para el buen funcionamiento de la economía. Muy bien, ¿cómo está el sector financiero de la región? El sector financiero, para empezar, digamos, logró, como señalé, logramos pasar adelante la crisis de 2008, fundamentalmente porque en las reformas se habían hecho unos esfuerzos muy grandes de tener entidades mejores capitalizadas y con, digamos, unos mejores mecanismos de regulación y de supervisión. Eso permitió que no hubiera unos grandes niveles de apalancamiento, que no hubiera gran exposición, inclusive en casos como Colombia, a deuda externa, y esto ayudó a que el sistema esté creciendo, principalmente en indicadores de inclusión financiera, pero que además muestre una mayor solidez. Lo que no quiere decir que el sistema financiero de la región sea similar. Yo creo que al igual de lo que mostraste en el tema fiscal, y lo voy a mostrar ahora, el sistema financiero en la región es completamente disímil. Hay unos países mucho más avanzados, otros en unos estados muy digamos, de principio de avance. Y lo que sí se ha presentado es, por un lado, unos fenómenos de concentración. Ve uno en los países en materia de crédito, los bancos grandes siguen teniendo una participación inmensa del 70-60%, con algunas excepciones. Y lo otro que se presentó de manera muy particular es el tema de la integración financiera. Con la salida de los bancos globales de la región, lo que pasó fue que estamos teniendo lo que nunca se había presentado, una integración financiera a nivel regional. Y eso hace que tengamos un riesgo también nuevo desde el punto de vista macroeconómico, porque, digamos, antes a uno no le afectaba mucho lo que pasara en la situación macro en Chile, en Perú, en Brasil, digamos, porque Brasil nunca, por lo menos en Colombia, ha tenido una participación muy grande en el sistema financiero, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque al irse estos grandes actores, los actores locales entraron y están participando en toda la región. Y no solo en bancos, en seguros, en mercado de valores. Hoy se anunció que una compañía colombiana, suramericana, compró todas las operaciones de seguros de RCA en Latinoamérica. O sea, esto lo que muestra es que la integración se dio y por eso es tan importante la salud del sistema financiero y la situación macro para ver lo que puede pasar en el futuro. Este cuadro no es para que ustedes lo lean, yo lo pongo a propósito, porque simplemente lo que muestra es todos los esfuerzos que ha hecho la comunidad internacional en materia de mejorar la regulación y la supervisión financiera. Cada uno de estas líneas lo que muestra son tareas específicas
que se han hecho a nivel internacional, especialmente en el marco del G20, en materia de capital, en materia de manejo de riesgo, en materia de apalancamiento, en materia de liquidez, y que son, digamos, las tareas que se han venido haciendo por todas las entidades financieras en el mundo. Las principales recomendaciones se dirigieron a trabajar en temas de capital, de liquidez, en mercados de derivados, que fue en donde, digamos, se generó la crisis de 2008. Se vio la necesidad de que no existieran estos bancos llamados bancos sistémicamente importantes, o sea, los bancos demasiado grandes que después no se pueden dejar quebrar y tampoco se pueden liquidar y no se pueden nacionalizar, y entonces termina prácticamente los recursos fiscales asumiendo esas dificultades. Y se acometieron en Estados Unidos y en Europa reformas integrales que hoy en día todavía están implementándose. Digamos, lo que se conoce como Basilea III, hay unos compromisos de los países con unos cronogramas de cumplirlos, pero hasta ahora se están poniendo en práctica. Y por eso, en los diferentes foros en donde uno participa, con participación de países en desarrollo, lo que se ve son preocupaciones de naturaleza más cualitativa que cuantitativa, porque hasta ahora no se han visto los efectos que pueda tener en nuestros mercados financieros esas reformas. Y eso es muy importante porque frente a la nueva coyuntura, seguramente esos efectos sí van a empezar a verse de manera clara y reflejados en una situación en donde va a haber una menor liquidez y un menor acceso al crédito por parte de nuestros países. Ahora, como siempre, pues la implementación de las reformas pues imponen una buena coordinación. Siempre se habla de la necesidad de una buena política macro, una buena política fiscal y una estabilidad financiera para que la macroeconomía funcione bien. Los países vienen haciendo la tarea, todos los países de la región. Yo participé en foros del Financial Stability Board, en foros del Consejo Centroamericano de Supervisores, de ASBA, y todos han venido haciendo las reformas, pero digamos cada uno lo viene haciendo de acuerdo con sus características de su sistema financiero. Y este cuadro muestra un poco en qué estamos. El hecho de que acá diga que estamos nosotros, por ejemplo, en Basilea 2.5, no quiere decir que tenemos todo perfectamente listo, sino que hay compromisos, cronogramas, regulaciones que están andando y que nos van a permitir llegar a esos nuevos estándares internacionales. Lo que muestra es de nuevo la gran disparidad en el sistema, y por eso hablar de digamos, a nivel regional es de una enorme dificultad cuando se habla del sistema financiero en la región. Muy bien, ¿cuáles son los problemas? Los problemas es que tenemos muy mala información, tenemos además sistemas y mercados financieros poco profundos. Al tener fallas en la información hace y dificulta que uno aplique la principal regla de los mejores estándares, y es que a más riesgo, más capital, a más riesgo, más tasa de interés en el cobro de una deuda. Y nosotros todavía no tenemos esa información. La estamos trabajando, la estamos desarrollando. Los bancos locales también vienen trabajando de manera muy fuerte en desarrollar la tecnología y el conocimiento para poder hacer ese nuevo trabajo. ¿Qué más nos está pasando? Como señalé, pues las exigencias de más capital y liquidez puede afectar en el futuro, no me cabe la menor duda, la disponibilidad de crédito. Ya se ha visto en la medida en que los bancos globales se fueron de la región, los bancos globales también han dejado de participar activamente en la financiación local. Se viene presentando el fenómeno que menciono ahí, que se denomina en la literatura de de-risking, en donde simplemente los bancos deciden
no tomar más riesgos sobre cierto tipo de actividades. ¿Por qué? Porque la regulación es muy fuerte, las superintendencias friegan mucho, les cuesta en capital hacer unas operaciones. Lo hemos visto, digamos, en la actividad de bancos corresponsales, se ha venido reduciendo de una manera dramática ese negocio en la región, y ese tipo de cosas puede llevar a un cuello de botella, o puede llevar, lo que más preocupa es a lo siguiente que menciono, y es el surgimiento de nuevas actividades financieras por entidades que no están siendo reguladas ni supervisadas. Como se aprieta, digamos, por un lado, pues por algún lado tiene que ir apareciendo a cubrir esas necesidades que existen, y entonces también la preocupación tan grande en materia de lo que se conoce como el shadow banking o banca en la sombra. Muy bien. ¿Cómo nos va a afectar también? Pues ya lo dije, menor disponibilidad de capital, menor crédito global, y sin lugar a dudas esto se va a hacer más fuerte con unos indicadores macro deteriorados, y toda la reducción de liquidez puede aumentar el costo de colocación de los bonos soberanos. En esa medida, pues lo que hay es que redoblar los esfuerzos y digamos, los objetivos que tiene este seminario, y es asegurarse que la deuda subnacional, la deuda territorial, la deuda local, se haga en lo que yo denomino en términos de mercado, es decir, que se haga teniendo en cuenta el riesgo y la información por parte de las entidades financieras con las entidades regionales, para que podamos evitar lo que ha sucedido en el pasado. Aquí se mencionó en una presentación al iniciar la mañana cómo en Colombia tenemos una muy buena experiencia en este campo, y cómo en la crisis, una de las crisis más grandes financieras que tuvimos a finales de los años 90, precisamente uno de los puntos fundamentales de la crisis fue la crisis de la deuda territorial, y cómo pues hubo que establecer toda una serie de protocolos, regulación, ley de insolvencias para las entidades públicas, y cómo hay algunas que ni siquiera todavía hoy han logrado salir de esos acuerdos de gestión que se hicieron en esa época, por no decir además el temor inmenso que generó y que todavía genera en algunas entidades financieras para prestar a las entidades territoriales. Ahora, dada la integración, pues es fundamental ahorita en la integración financiera trabajar en la coordinación macro, en la coordinación de reguladores y supervisores de Latinoamérica. Ahora, los países que hicieron las reformas o que se anticiparon a las reformas, pues van a estar en una mejor posición que los que todavía nos falta hacer cosas en una coyuntura como la actual. Y por eso, pues lo que menciono ahí es lo que se ha venido llevando un poco como mensaje a nivel regional a los foros internacionales, y es que tenemos que hacer las reformas, pero que ahora hay que hacer las reformas también pensando en cuáles son la coyuntura, cuáles son las necesidades, digamos, de financiación, y estableciendo adecuados periodos de aplicación para no generar con las reformas ahora, digamos, una que sea absolutamente procíclica la reforma, y nos terminemos en un apretón mucho más grande de lo que puede suceder. Y en materia de supervisión financiera, pues sin lugar a dudas seguir trabajando en la implementación de los mejores estándares. Nosotros tenemos acá en Colombia digamos, una experiencia que está en camino, y en Colombia hay unas entidades que se llaman los INFIs, que son como unos pequeños bancos de desarrollo a nivel regional. Hace algún tiempo venimos trabajando con ellos para que la superintendencia financiera los supervise como entidades financieras. Y ahí vamos, ¿no? A algunos les da un poco más de susto, otros, los amigos de IDEA, ya me los encontré, me dijeron qué mala idea habernos metido en esta cosa con ustedes, porque ustedes friegan mucho, pero
realmente lo que muestra es que en este momento, con esta coyuntura, es un momento en donde realmente hay que aplicar al máximo todas las reglas de responsabilidad fiscal, hay que precaver que las entidades subnacionales realmente tengan una buena situación fiscal y que el acceso al crédito por parte de estas entidades naturalmente también se refleje de una manera que no termine dentro de algún tiempo con situaciones delicadas en la situación financiera. Insisto, porque tengo ahí 3 minuticos, en el tema de las deudas en condiciones de mercado. Yo creo que en Colombia hemos tenido alguna experiencia y después seguramente la pueden compartir, en donde han quedado algunos mecanismos de financiación que se han quedado atados con unas tasas que son realmente insostenibles para las entidades regionales. Y eso no es bueno ni para quien está financiando, ni quien está recibiendo la financiación, y por eso es muy importante que esas condiciones de mercado se reflejen siempre en todas las condiciones. Entonces, ese era el cuento que quería contarlos. Espero que los utilicé el tiempo casi que preciso y espero que esto les pueda servir para las discusiones que están teniendo. Muchas gracias.